Bueno, estoy aquí con permiso de nuestro Señor y con permiso de mi esposa, porque soy un hombre bajo autoridad. No, estoy bajo la autoridad de Dios y de mi pacto. Hice pacto con Dios. Y hice pacto con Diana, una muchacha de Nueva Jersey, pequeñita, de ojos azules, que ha sido mi compañera por 45 años. Y ese permiso me alienta y me inspira a estar con ustedes hoy. Tengo el corazón lleno y me encantaría compartir sobre tantos temas que he oído en las mesas y en los pasillos y en los encuentros que me parece que serían de valor e importante para un público como este. Para ustedes, mis hermanos, que se han atrevido a responder al llamado del Espíritu para levantar la bandera, no solo esa de su nación, sino la bandera del estandarte de Jesús, de nuestro Señor, en nuestras naciones. El espíritu de anticristo se ha desatado sobre las naciones y se está ensoberbeciendo más y más, está encolerizado, está no solo matando a una buena porción de la niñez, millones y millones cada año, sino que está desde hace 60 y pocos años, está impidiendo que nazcan muchísimos más millones, miles de millones de hijos que pudieron ser, no lo han sido. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que arrepentirnos de interferir por mano propia con los mejores planes de Dios. No solo tenemos, y yo personalmente tengo las manos ensangrentadas de haber abortado criaturas antes de conocer a Cristo, sino que pesa sobre nosotros la enorme responsabilidad de utilizar la ciencia que Dios nos dio para lo que Dios no nos la dio. Fue una atea, lesbiana, pagana, quien movilizó las fuerzas económicas necesarias para inventar la píldora. 1960. Terribles mayordomos hemos sido, la Iglesia y sus miembros, nosotros, yo, en el uso de la tecnología humana, sin consultar al Creador. Yo tengo 37 años de haber nacido de nuevo y todavía no he escuchado la primera enseñanza sobre el uso debido y el uso indebido, egoísta, carnal, de los métodos anticonceptivos. Tengo vergüenza cuando recuerdo que en el Desayuno Nacional de Oración del año 93, cuando el presidente Clinton acababa de ser electo por primera vez, la predicadora principal del desayuno fue la monjita rumana, así de este tamaño, la Madre Teresa. Y la Madre Teresa lo dijo con claridad. Ella dijo: no aborten, denme a mí los niños, yo me encargo de ellos. Una declaración muy valiente, respaldada, por supuesto, por miles de miembros y apoyadores de su congregación.
Pero ella dijo algo más de lo cual yo me avergüenzo, sobre todo por la reacción de los cristianos evangélicos como yo. Ella dijo, el aborto comienza con la contracepción. Ese es el origen allá, la fuente, la cabeza del río, y el efecto río abajo es el aborto. Porque dice, toda vez que removemos el riesgo de sufrir del acto del amor, ya no es un acto de amor, es otra cosa. Esa frase me impactó profundamente. La semana siguiente, cuando las revistas cristianas de Estados Unidos publicaron su discurso completo, Christianity Today, las voy a avergonzar, y World Magazine, las mejores revistas cristianas de la época en Estados Unidos. Ambas, para nuestra vergüenza, porque reflejan nuestro pensum y nuestra carnalidad, omitieron ese párrafo. Tuvieron vergüenza de ser reprochados. Pero yo ya soy un viejo. Yo estoy de salida, le decía el Señor aquí mientras adorábamos. Si me queda un minuto, si me queda un día, si me quedan 10 años, no importa. Lo que sea, es todo tuyo y solo tuyo. Hemos pecado porque no hemos guiado a las generaciones, ni nos hemos guiado nosotros por la palabra de Dios en enseñar los propósitos de Dios para el sexo. Hemos permitido que el mundo separe el sexo no solo del matrimonio y de la procreación, sino del amor. Del amor. Del amor. Porque el egoísmo no puede ser amor. Amor es darse. Amor es dar la vida. Escasamente estamos dando la vida con nuestras formas de amor. Perdónenme, pero me cortaron el tiempo a más de la mitad y por lo tanto tengo que ser muy directo y sin preparativos y sembrar en ustedes lo que creo que es la palabra de Dios. El diseño de Dios para el ser humano está abierto para todos, todos lo sabemos, y yo se los voy a recordar, porque dice que los bendijo Dios, y esta es la bendición con la cual los bendijo. Fructificad y multiplicaos. Toda la palabra de Dios, desde este versículo hasta el fin, afirma la procreación. En ninguna parte afirma la contracepción. La obra de Dios es concepción. Y nosotros nos burlamos de los católicos porque ellos creen, tratan imperfectamente de vivir la palabra de Dios. Vergüenza. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Las naciones cristianas están todas en déficit natalicio. De desobediencia masiva. Pero hermanos, yo creo que comienza con nosotros, el pueblo de la palabra. Empieza con la iglesia. Este congreso se ha llamado el primer congreso evangélico Pro Vida y Familia. Y les he hablado de la vida. Estudien la palabra. Enseñen y vivan la palabra, hermanos míos. Yo creo que el Señor nos ha dado y nos sigue dando
todavía por un tiempito más, riqueza en la ciencia, pero no tenemos el carácter moral, no tenemos la santidad, no tenemos el valor para usarla debidamente. Y hoy en día hasta están cruzando genéticamente animales, bestias, con seres humanos. Esa es la evidencia. Hemos aceptado una noción del sexo que es puramente animal, que puramente tiene que ver con las necesidades biológicas del ser humano. Pero nosotros no somos bestias, hermanos. Nosotros somos la corona de la creación de Dios, hechos a su imagen, a su semejanza, con un evangelio muchísimo más poderoso, muchísimo más robusto, muchísimo más costoso que el que vivimos y aún que el que predicamos. Toda actividad sexual fuera del pacto matrimonial entre Dios, un hombre y una mujer, es pecado, toda ella. Porque el don de Dios a la humanidad fue el sexo para sus propósitos, principalmente, que siempre son más importantes, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia. En nuestro dormitorio, lo mismo que en todo el resto de la vida. Esa es la prioridad de Dios y a esa prioridad nos debemos los cristianos y de eso debemos ser testigos. Pero lamentablemente el dormitorio nuestro como cristianos no se distingue del dormitorio del vecino pagano. Sigue las mismas reglas, permite la misma conducta y se guía por las mismas motivaciones. Eso no puede ser, hermanos. Entonces, si vamos a hacer un movimiento pro vida y pro familia, mejor empecemos en la fuente y reexaminemos nuestra idea de la vida, que no sea una idea política, que sea una idea vivencial, nacida, brotada, inspirada del corazón mismo de Dios y de su palabra. Quiero hablarles de otro problema, que es la familia. La familia tradicional de nuestra cultura. Alguien ábrame esta botella, por favor. Se me seca la boca porque tuve un cáncer y el tratamiento me arruinó las glándulas salivarias. Quítale eso. Gracias. Perdonen. Gracias. Voy a ir a la próxima página. Leí de Génesis 1, ¿verdad? Podría haber leído de Génesis 2. Qué precioso el pacto de estos dos seres desnudos y preciosos en quienes Dios los bendice con el pacto, les da las reglas del pacto. Por tanto, dejará el hombre lo que más ama, lo que le dio vida, lo que lo crió, lo que lo engendró, su familia de origen, su padre, su madre, para poder darle a Dios otra expresión de su perfecta voluntad, uniéndose a su mujer y ella a él, uniéndose de tal manera que dice Jesús, ya no son ni dos, sino uno. Pero nuestra familia tradicional no obedece eso. Y aún nosotros los cristianos latinoamericanos no lo obedecemos, porque en nuestra cultura a la madre nunca se la deja. Y nosotros distorsionamos el modelo bíblico de la familia por lazos afectuosos, indebidos, injustos,
que idolatramos la madre, pero despreciamos a nuestra mujer. Ese es el patrón familiar de América Latina. Y en la iglesia no es lo suficientemente diferente. No se asemeja lo suficiente a lo que dice la palabra de Dios. Vivimos más bien por las reglas que nos inculcó nuestra crianza, comunicadas de generación en generación por nuestra cultura. Hay una razón para eso y está en el capítulo 3 de Génesis, donde en el versículo 16 hay una frase que tampoco nunca la escuché predicada todavía. Porque dice en el versículo 16 del tercer capítulo de Génesis, Dios está enjuiciando la desobediencia de Adán y de Eva, comienza por la serpiente, luego se torna a la mujer, pero están los tres presentes, le está hablando a los tres. Y le dice, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo no entendía esa frase cuando la leí por primera vez. Honestamente creo que lo que pensé fue, ¿por qué será que Diana no me anda de atrás deseándome? Ya que dice acá, su deseo será para su marido, como a mí me hubiera gustado. En realidad, en mi casa era más o menos al revés. Sin embargo, años después, el Señor tuvo la misericordia de suplir mi ignorancia con un amigo teólogo que me dijo, mira, para entender esta frase tú tienes que verla con las mismas palabras en el próximo capítulo de Génesis, capítulo 4, versículo 7. Porque exactamente las mismas palabras se usan, pero en un sentido que te va a explicar lo que quieren decir acá. Porque Jehová Dios le advierte al primer hijo de Adán y Eva, Caín, le dice, el pecado está a la puerta, cuidado, su deseo es a ti, pero tú debes de controlarlo. Entonces el deseo de la mujer hacia su marido, por ser hija de Eva, es controlarlo, tal cual el pecado a Caín. La misma palabra y el mismo sentido. Esto es algo sorprendente, porque no se predica, no se mira, no se dice, y nuestras pobres hermanas, yo les pido perdón, hermanas, porque nunca les dijimos lo que está ahí escrito y lo que eso quiere decir. Quiere decir que el efecto del pecado en el ser humano, mujer, es como el efecto del pecado en el ser humano varón, solo que el varón la domina, se enseñorea, abierta y groseramente. Perdónennos. Y la mujer hace lo mismo, sutilmente. Lo influencia, lo manipula y lo controla. La buena influencia es el deber de toda buena esposa. De hecho, la buena y santa confrontación es el deber de toda buena esposa. Mi esposa le dice a las mujeres, Dios les va a pedir cuenta a ustedes de no haber confrontado a sus maridos, porque no fueron su ayuda idónea. Claro, porque el modelo egoísta que tenemos, la interpretación egoísta de la palabra es que ella es nuestra ayuda idónea para la cama, para la casa, para los hijos y para la cocina. Pero esas no son las prioridades tope de Dios. Ese no es el reino de Dios y su justicia. Esas son añadiduras. Y nosotros predicamos y vivimos las añadiduras, pero descuidamos lo más importante, porque no nos conviene. Porque el privilegio de ser varones es demasiado halagueño y placentero para que nosotros lo entreguemos ante el altar de Dios y demos nuestra vida por nuestras esposas.
Así que tu deseo será controlar a tu marido. La intención puede ser hermosa. Yo sé que todas ustedes, hermanas, como esposas, desean mejorar a su marido. Terminar de criarlo, donde la mamá no logró el máximo. Es el instinto maternal, pero hay que santificar los instintos maternales o sexuales, dárselos a Dios. Y Dios sí tiene un plan mejor para su marido, pero sus métodos son diferentes a los nuestros. Usted, hermana, es el instrumento de Dios escogido para que ese hombre inmaduro con el cual usted se casó llegue a ser todo lo que Dios ha deseado que él sea. Su misión es ayudarlo. Claro, si él la castiga cada vez que usted lo ayuda, no lo va a ayudar por mucho. Así que, hermanos, cuidémonos de castigar a nuestras esposas por tratar, a veces torpemente, a veces desesperadas, a veces inmadura y egoístamente, tratar de ayudarnos. Pero reconozcamos en la voz de nuestra mujer el consejo del Espíritu Santo. Ustedes son cristianos y son maduros. Y es muy probable que la persona que Dios haya más usado en su vida, hermano, para madurarlo, es casi seguro, a menos que sea muy joven, su mujer. Ella no es perfecta, parte de eso es culpa suya. Por no dar la vida, no lavarla con la palabra vivida y predicada, y por no ver como responsabilidad suya como sacerdote de su familia el que presentársela a Dios, el único que puede quitarle las manchas, las arrugas y las cosas parecidas. Esa es nuestra misión como maridos. Pero eso dista años luz de lo que hacemos y aún de lo que predicamos. Entonces, somos el Congreso Pro Vida y Pro Familia, pero miremos nuestro propio corazón y nuestro propio caminar. Y antes de ir a enseñarle al mundo lo que es la vida y lo que es la familia, aprendamos nosotros mismos a vivirlo con aquella santidad de los hijos de Dios, que crea un poder, un atractivo irresistible, no al mundo, a los que Él está llamando del mundo hacia Él. Nuestro testimonio, hermanos, está muy comprometido con el mundo. Nos parecemos demasiado al mundo y demasiado poco a Dios. Yo, el primero. Porque yo les esté diciendo estas cosas que Él me ha mostrado, puedo yo pretender que soy un ejemplo de ellas. Mi tiempo se acabó, tenía otros muchos temas. Pero voy a ser obediente. No, hermanos. Con solo estas dos cosas que traté, el concepto bíblico de vida, meditémoslo, y el concepto bíblico de familia. Una última cosa diré, y es de que, si bien todo ser humano, hijo de Adán y Eva, sufre las consecuencias de ese derrumbe del patrón divino para la familia, que es el pecado,
destruyendo el amor conyugal y haciendo que esos dos seres egoístas ahora quieran controlarse y usarse para suplir sus necesidades reales, pero no legítimas. Como latinoamericanos sufrimos las consecuencias de nuestra historia, de nuestros antepasados, de nuestros fundadores como cultura. Y como cultura le hemos dado el nombre a un fenómeno vergonzoso y ridículo del cual nuestra cultura tradicional se jacta, lo aplaude. Las madres se los enseñan a sus hijos como un modelo de varonilidad. Se llama el pecado del machismo, que va acompañado con la contraparte, Génesis 3:16, del matriarcado, el control indebido de la mujer sobre su marido y sobre sus hijos. Hace 6, 7, 8 años, el Señor me hizo una pregunta muy seria. Me dijo, ¿cuál sería el mensaje que tú más te arrepentirías de no haber dejado cuando yo te llame a mi presencia? Inmediatamente entendí machismo y matriarcado. Porque esos dos pecados en el ser humano varón y en el ser humano mujer son la causa, son al mismo tiempo el ejemplo, el fruto del pecado de Adán y Eva en nuestra cultura, y podemos trazar su incremento, su aumento y su fijación como modelos culturales en la conquista. Cuando una nación muy cristiana, tal vez la nación más cristiana de la época, en el siglo XVI, el siglo de oro español, el Papa, cuando Colón viajó, era un español sinvergüencísima, Rodrigo de Borgia, que había comprado la silla papal, dormía con cuanta cosa había, tuvo hijos ilegítimos. Lucrecia, su hija, la dejó de papisa por 2 años para irse a pelear una guerra. El nadir del papado histórico, un español. Pero los reyes católicos venían de la herencia de Alfonso X, que había escrito las 7 partidas para depurar las impurezas y codificar las reglas de la sociedad y depurar las impurezas de la Iglesia Católica de su época. Y estos reyes católicos eran celosos de tratar de limpiar las mugres que se veían por todas partes en el catolicismo de su época. Pero no conocían la palabra. Y cuando la palabra empezó a conocerse en su época y a difundirse 60 años antes de que ellos fueran reyes a través de la imprenta, la gente que la leía se volvían locos. Habían comenzado a volverse locos y causaba disturbios, Savonarola ya en Italia, etc. Esa es la historia. Entonces, nuestra cultura fue sembrada por un catolicismo sin reforma, sin Biblia prácticamente. En toda Europa había solo 2.000 Biblias cuando Gutenberg imprimió la primera edición impresa de 2.000 Biblias más. Y estalló al poco tiempo la Reforma Protestante, pero eso no tocó a España y nosotros nunca la tuvimos, ni hasta el día de hoy la tenemos como pueblos. Tenemos un pueblo sembrado por Dios y su misericordia, que somos nosotros, un pueblo de la Biblia, y somos muchos, 100 millones, pero no la leemos a fondo, la leemos a través de esos lentes culturales que no nos permiten obedecerla a fondo, como les decía. Entonces, tenemos esta doble herencia, la de Adán y Eva, que todo ser humano tiene, y la propia cultural de nuestra cultura, que celebra el machismo. Mira qué machito, dice la mamá. El nene no es tonto. ¿Y el matriarcado?
tortitas de manteca para mamá que da la teta. El nene tiene 6 meses. Tortitas de cebada para papá que no da nada. ¿Eh? Condicionamiento temprano preverbal del niño a saber quién es el que le da lo que él necesita. Ese es el matriarcado en una canción de cuna. Yo escribí un librito sobre esto como resultado de la pregunta del Señor, está ahí afuera. Se llama Matriarcado y habla de 2 raíces tóxicas y cómo funcionan. Pero no estoy acá para venderles libros, obviamente. Estoy acá para arrepentirme públicamente de mis pecados y instarles a que consideren la palabra de Dios como guía de vuestra sexualidad y como guía de vuestro matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén.